Piensa en el Toyota Supra. ¿Qué te viene a la mente? Un icono, ¿verdad? Una leyenda del tuning. El coche que marcó a toda una generación de amantes del motor, un monstruo del asfalto que domina pósters, videojuegos y nuestros sueños. Su silueta es inconfundible y el sonido de su motor es una sinfonía de poder. Para muchos, es la cumbre del ingenio automotriz japonés. Pero, ¿y si te dijera que esa es solo la mitad de la historia? ¿Y que la otra mitad es la de un fracaso rotundo? ¿Y si te contara que este gigante de la cultura JDM fue, en realidad, un desastre comercial tan grande que casi acaba en el desguace de la historia? En los años 90, este coche era un fantasma en los concesionarios. Un deportivo brillante que, aunque suene increíble, casi nadie quería comprar. Esta no es la historia que crees conocer. Esta es la verdadera historia de por qué el legendario Toyota Supra fracasó. Para entender por qué fracasó, primero tenemos que hablar del Supra que todos conocemos hoy. Para una legión de fans, el Supra, y en concreto el MK4, es mucho más que un coche. Es un lienzo en blanco para la personalización, una plataforma de potencia casi ilimitada y el símbolo de la era dorada de los deportivos japoneses. Cuando piensas en JDM o Japanese Domestic Market, es muy probable que la imagen que aparezca en tu cabeza sea la de un Supra MK4 modificado hasta las cejas. Con su alerón descomunal, sus curvas aerodinámicas y un motor capaz de generar cifras de potencia que desafían la lógica, el Supra se ha coronado como el rey indiscutible de la cultura del tuning. Es el coche que demostró que, con la ingeniería adecuada, los límites eran solo una sugerencia. Su fama va mucho más allá de los talleres y las carreras clandestinas. Se convirtió en una estrella de la gran pantalla que capturó la imaginación de millones. Y, por supuesto, es una pieza clave en el panteón de los videojuegos de carreras. Títulos como Gran Turismo y Need for Speed permitieron que toda una generación se pusiera al volante virtual de esta bestia, convirtiéndolo en el coche que todos queríamos tener mucho antes de poder sacarnos el carné de conducir. Hoy, el Supra MK4 es un coloso. Un coche cuyo valor en el mercado de segunda mano se ha disparado a precios astronómicos, superando a menudo su precio original. Se le venera, se le desea y se le respeta como una de las máquinas más formidables jamás creadas. Su nombre es sinónimo de potencia, fiabilidad y un potencial que parece no tener fin. Es, en definitiva, una historia de éxito absoluto. O eso parece. Ahora, vamos a viajar en el tiempo. Olvida por un momento el glamour de Hollywood, los vídeos virales de dinamómetros y los precios de subasta con 6 cifras. Transportémonos a mediados de los 90. Toyota acaba de lanzar su obra maestra, la cuarta generación del Supra, con el código interno A80. Sobre el papel, era perfecto. Un diseño futurista que parecía sacado de una película de ciencia ficción, una calidad de construcción impecable y, bajo el capó, una joya que se convertiría en leyenda, el motor 2JZ GTE. Toyota había invertido una fortuna, aplicando su filosofía Kaizen de mejora continua para crear el deportivo definitivo. Estaban listos para comerse el mundo. Pero el mundo no tenía hambre. La cruda realidad es que, tras su lanzamiento en 1993, el Toyota Supra MK4 fue un fracaso comercial estrepitoso. Los concesionarios de Toyota en Estados Unidos y Europa veían cómo estas máquinas acumulaban polvo. Las cifras de ventas eran decepcionantes, por decirlo menos. Entre 1993 y 1998, en el mercado más grande del mundo, Estados Unidos, Toyota a duras penas logró vender unas 11.200 unidades. Para que te hagas una idea, el Ford Mustang, en un solo año, vendía más de 10 veces esa cantidad. Los vendedores no sabían qué hacer para quitárselos de encima. Los descuentos eran habituales, pero ni con esas conseguían atraer a los compradores. El coche que hoy es un tesoro, en su día fue visto como un producto de nicho, carísimo y, para muchos, simplemente indeseable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una máquina tan avanzada, y que hoy veneramos, pudo ser un fracaso tan monumental en su tiempo? La respuesta no es sencilla. No fue una sola cosa,
sino una tormenta perfecta de factores económicos, culturales y de estrategia, lo que condenó al Supra a una muerte comercial prematura. Vamos a hacerle la autopsia a ese fracaso. Para entender por qué el Supra fracasó, tenemos que analizar el campo de batalla en el que le tocó luchar. Fue una guerra en tres frentes: el precio, la economía y el mercado. Y el Supra perdió en los tres. El primer y mayor obstáculo del Supra MK4 fue su precio. Toyota, en su obsesión por la perfección, no reparó en gastos. El coche estaba sobrediseñado y sobreconstruido con materiales de altísima calidad, y eso se notaba en la factura final. En 1994, un Toyota Supra Turbo nuevo costaba en Estados Unidos unos $43,000. Para el comprador medio, esa cifra era demencial. ¿Pagar casi $50,000 por un Toyota? En la mente de la gente, Toyota era la marca de los Corolla y los Camry, coches fiables, prácticos y asequibles. No era una marca de lujo. La competencia hacía que el precio del Supra pareciera aún más absurdo. Por menos dinero, podías tener un Chevrolet Corvette o un Ford Mustang Cobra en tu garaje, ambos con potentes motores V8 y el prestigio de ser leyendas locales. Si mirabas a sus rivales japoneses, la cosa no mejoraba. El Mazda RX-7 y el Nissan 300ZX ofrecían sensaciones de deportivo puro por bastante menos dinero. Y luego estaba la comparación con las marcas europeas. El precio del Supra lo metía peligrosamente en territorio de Porsche. Y ante la duda de si comprar un Toyota caro o un Porsche de entrada, la mayoría de los compradores con ese poder adquisitivo no lo pensaban dos veces. El Supra estaba atrapado en un limbo, demasiado caro para ser un deportivo accesible y sin el caché de marca para competir con los deportivos de lujo. Un producto brillante con un posicionamiento de mercado desastroso. El segundo frente fue la economía. El Supra nació en el peor momento posible. A principios de los 90, la burbuja económica de Japón estalló, sumiendo al país en una profunda recesión conocida como la década perdida. El yen se fortaleció muchísimo frente al dólar, lo que significaba que los productos exportados desde Japón, como el Supra, se volvieron increíblemente caros en mercados clave como Estados Unidos. Este efecto del tipo de cambio fue demoledor. Cada año, el precio del Supra en dólares subía, no porque Toyota quisiera, sino por pura matemática económica. Para 1996, el precio se había disparado tanto que las ventas en Estados Unidos cayeron en picado. Al mismo tiempo, ni Estados Unidos ni Europa estaban para fiestas. En tiempos de incertidumbre económica, los deportivos caros y de nicho son los primeros que la gente deja de comprar. Un biplaza japonés de alto coste era la definición de una compra no esencial. La economía global le dio la espalda al Supra. El tercer y último frente fue el cambio en los gustos de la gente. Los años 90 marcaron el inicio de una tendencia que lo cambiaría todo: el auge de los SUV. Los compradores, sobre todo en Estados Unidos, empezaron a preferir vehículos más grandes, prácticos y con una postura de conducción más alta. Los deportivos de dos puertas empezaron a parecer anticuados y poco prácticos. Además, dentro del propio nicho de los coches de altas prestaciones, el Supra no encontraba su sitio. Los entusiastas locales a menudo preferían el sonido y la fuerza bruta de los 508 americanos. Existía cierto prejuicio: los deportivos japoneses, a pesar de su sofisticación, eran vistos por algunos como menos auténticos. El Supra era una maravilla tecnológica, con su doble turbo secuencial y su suspensión avanzada. Pero para el comprador medio, eran complejidades que no se traducían en valor. Lo que veían era un coche caro, poco práctico y de una marca que no asociaban con el alto rendimiento. Las cifras no mentían, el mercado simplemente decidió que no había sitio para el Supra. El final no fue una explosión, fue un susurro. Año tras año, las ventas seguían cayendo. Toyota, enfrentada a la realidad de que su obra maestra no se vendía, empezó a tomar decisiones difíciles. Primero, subieron los precios aún más, en un intento desesperado por hacer rentable un modelo de tan bajo volumen. Irónicamente, esto solo sirvió para espantar a los pocos compradores que quedaban. Luego, las regulaciones de emisiones y seguridad,
cada vez más estrictas y costosas, hicieron que mantener el Supra a la venta en diferentes países fuera inviable. En 1998, Toyota dejó de exportar el Supra a Estados Unidos. Sin grandes anuncios ni ediciones de despedida. Simplemente, desapareció de los concesionarios. En Japón, la producción continuó a un ritmo muy lento durante unos años más, pero la sentencia ya estaba escrita. Finalmente, en agosto de 2002, el último Toyota Supra MK4 salió de la línea de producción, muriendo en la indiferencia. Para el mundo del motor, fue un evento sin importancia. Parecía que la historia del Supra terminaba ahí. Pero, como sabemos, el destino tenía otros planes. Mientras el Supra se desvanecía, una revolución cultural estaba a punto de estallar y el Supra sería su epicentro. En 2001, se estrenó una película de presupuesto modesto sobre carreras callejeras en Los Ángeles, The Fast and the Furious. Nadie esperaba que se convirtiera en un fenómeno global, y mucho menos que resucitara la carrera de un deportivo descatalogado. El verdadero protagonista de esa película no era un Ferrari, era un Toyota Supra MK4 de 1994, naranja brillante, conducido por el personaje de Paul Walker. De la noche a la mañana, el Supra pasó de ser un fracaso olvidado al coche más deseado del planeta. La película no solo lo mostró, lo glorificó, presentándolo como una máquina capaz de humillar a superdeportivos con la preparación adecuada. Ese fue el punto de inflexión. The Fast and the Furious hizo por el Supra lo que ninguna campaña de marketing de Toyota pudo lograr, le dio un alma, una identidad y un lugar en la cultura pop. Para toda una generación, ese Supra naranja era el coche definitivo. Pero la película fue solo la chispa. La gasolina que convirtió al Supra en una leyenda fue su propio corazón, el motor 2JZ GTE. La comunidad de entusiastas, que ya conocía su potencial, ahora tenía un foco mundial. Se corrió la voz de que el motor 2JZ no era un motor cualquiera, era una obra maestra de la sobreingeniería. Toyota había construido un bloque de hierro tan robusto que era capaz de soportar niveles de potencia absurdos con modificaciones relativamente sencillas. De repente, el Supra se convirtió en el rey del mercado de segunda mano. Lo que lo hizo fracasar en los 90, su complejidad y su ingeniería carísima, ahora lo convertía en una joya. Los preparadores descubrieron que podían duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar su potencia de fábrica sin necesidad de reforzar los componentes internos. Se convirtió en el arma definitiva para las carreras de aceleración y el drifting. Un coche que fracasó por ser demasiado caro y complejo fue salvado precisamente por esa misma complejidad. El culto al Supra creció tanto que Toyota ya no pudo ignorarlo. Durante años, la compañía se había centrado en coches fiables y eficientes, pero la presión de los fans era inmensa. Y lo más importante, el propio presidente de Toyota, Akio Toyoda, un apasionado de los coches, sentía que la marca había perdido su chispa. Quería recuperarla, y el Supra era la clave. Tras años de rumores, Toyota anunció lo que todos esperaban, el Supra regresaría. Sin embargo, la revelación llegó con polémica. Para que el proyecto fuera viable, Toyota se alió con BMW. El nuevo Supra, el A90, compartiría plataforma, motor y gran parte de su interior con el BMW Z4. La reacción fue explosiva. Por un lado, euforia. Por otro, los puristas pusieron el grito en el cielo. ¿Un Supra con motor alemán? Para muchos, era una traición al legado del 2JZ. Lo bautizaron como el BMW Supra, una crítica que le persigue hasta hoy. Toyota defendió la decisión como la única forma de traer de vuelta el Supra sin que fuera otro desastre financiero. La alianza con BMW era un mal necesario. El nuevo Supra A90 es, objetivamente, un deportivo fantástico. Rápido, ágil y con un rendimiento que supera al MK4 original. Toyota incluso escuchó a los fans e introdujo una opción con cambio manual. Sin embargo, en una cruel ironía, la historia parece repetirse. A pesar de las buenas críticas, las ventas del nuevo Supra han sido decepcionantes, con caídas de casi el 50% en algunos mercados. Tanto es así que Toyota ya ha confirmado que la producción del modelo actual terminará en marzo de 2026,
lanzando una Final Edition para 2025 como despedida. Una vez más, un Supra brillante lucha por encontrar su sitio, eclipsado por su propio y abrumador legado. La historia del Toyota Supra es una de las mayores paradojas del motor. Es la historia de un coche que fue un fracaso de manual desde el punto de vista empresarial. Rechazado por el mercado, ignorado por los compradores y descartado por su propio fabricante. Pero también es la historia de cómo la cultura puede ser más fuerte que el mercado. La leyenda del Supra no se forjó en los concesionarios de Toyota, sino en un estudio de Hollywood, en los garajes de preparadores anónimos y en las pantallas de millones de consolas. El Supra MK4 es la prueba de que el valor de un coche no siempre se mide en cifras de ventas. Su legado se construyó sobre un motor indestructible y la pasión de una comunidad que se negó a dejarlo morir. Se convirtió en un icono no por decisión de una junta directiva, sino por aclamación popular. Hoy, mientras el futuro de su sucesor pende de un hilo, la leyenda del MK4 es más fuerte que nunca. Es la prueba definitiva de que, a veces, los mayores fracasos dan lugar a las historias de éxito más inesperadas. Un coche salvado del olvido para convertirse en un mito inmortal. Y esa es la verdadera historia. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el Supra MK4 está sobrevalorado y su leyenda es solo producto de la nostalgia y una película? ¿O de verdad merece ser uno de los mejores deportivos de la historia? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustan las historias reales detrás de los coches más icónicos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque hay muchas más leyendas y fracasos por descubrir.